Estamos en Longpoint. Este es el evento más grande en Norteamérica de esgrima histórica. Longpoint se organiza cada año a finales de julio en el área de DC y Baltimore. Cuenta con varios torneos, instructores de primer nivel de Europa y de Estados Unidos y varias actividades más. Sin embargo, en lugar de decirles yo todo acerca de Longpoint, entrevisté a Jake Norwood y aquí están algunas de las cosas que nos dijo acerca del evento. My name is Jake Norwood. I'm the head instructor at Capital Kunstisfestens in Alexandria, Virginia, near Washington, D.C. I'm also the founder and head organizer of Longpoint and former president of the HEMA Alliance. Longpoint is the Western Hemisphere's largest competitively focused historical European martial arts competition. It features probably the largest longsword tournament in the Western Hemisphere, in addition to many, many other tournaments, over a dozen in all, ranging from grappling and rapier to armored combat, paratechnique, and cutting. Una de mis cosas favoritas de Longpoint es que tiene varios torneos que no vamos a encontrar en ninguna otra parte. El primero de ellos es el torneo de Ringen, que es uno de los más grandes, probablemente junto con Swordfish, a nivel mundial y que tiene un excelente nivel. Come on, you got it. Yep. Woo! Okay. Otro de los torneos que tiene Longpoint que me gustó mucho ver fue el Passage at Arms o combate de armadura, porque es completamente diferente. Si han visto el Battle of the Nations o cuestiones similares, las reglas son diferentes. A pesar de que tiene la emoción del combate con armadura, iban a haber derribes, iban a haber golpes con el pomo, iban a haber intercambios bastante intensos. Este tipo de reglamento lo que busca premiar es principalmente el uso de la media espada y las estocadas a las zonas desprotegidas de la armadura. El otro torneo que es bastante especial dentro de Longpoint es el torneo de corte. Este torneo es probablemente el más grande dentro de HEMA y el nivel de competencia que van a encontrar es bastante bueno. Este año se dividió el torneo en dos categorías, intermedia y avanzada, así es que si vieron el live stream, lo que estaban viendo fueron las finales del torneo avanzado. Si están pensando salir a algún evento, en especial en los Estados Unidos, les puedo decir que Longpoint es una muy buena opción. Sin embargo, hay muchas opciones y a veces no estamos seguros por qué debemos escoger un evento sobre otro. Así es que también le hice esta pregunta a Jake Norwood y esto fue lo que me dijo. A fencer or a fighter should pick Longpoint for a couple of reasons over many of the other fantastic events that are out there. First, Longpoint is going to be the single largest and highest concentration of the best longsword fighters in the Western Hemisphere, to include some of the very best fighters coming over from Europe. So if you want to test your skills against the literal very best that you're going to find in the United States at all, Longpoint is going to be the place to do that. But beyond just the competitions, Longpoint hosts anywhere from a dozen to 2 dozen of the best known teachers in the world. We host a wide variety of events for clubs, for individuals.
And then what makes Longpoint, I think, stand out as well is, despite the fact that it is such a large event, there's a very, very strong family atmosphere there. Newcomers are welcomed in as new members of the family, and old-timers come back to Longpoint as if coming to a kind of HEMA family reunion. It's the atmosphere, ultimately, that makes Longpoint stand out and makes Longpoint the event to come to. Encontré un lugar bastante bueno que se llama Five Guys, que es las mejores hamburguesas que pueden comer en Estados Unidos. Así es que vienen a Estados Unidos, pidan que los lleven a Five Guys y pidan una malteada. Otra de las cosas que ofrece Longpoint es estar cerca del área de Washington DC. Este año yo no tuve mucho tiempo, sin embargo sí llegué a visitar algunos de los monumentos más famosos de la ciudad. El primer lugar que visitamos fue Old Town Alexandria. Además de ser el lugar en el que Jake Norwood reside, es también el lugar en el que creció el general Robert Lee, que comandó el ejército confederado durante la Guerra Civil Norteamericana. El centro de la ciudad es muy bonito y tiene cierto aspecto europeo. Posteriormente fuimos al Cementerio Nacional de Arlington, probablemente uno de los cementerios más famosos del mundo. El cementerio fue establecido dentro de los terrenos de la Casa Arlington, perteneciente al general Robert Lee. Aquí están enterrados miembros de la familia Kennedy, incluido el expresidente John F. Kennedy. La Casa Blanca es un sitio imperdible en una visita a DC, así como algunos otros monumentos como el Washington Memorial. Mi última parada fue en el Smithsonian Institution. Mi opinión en general de Longpoint es que es un muy buen evento, me deja un muy buen sabor de boca. Una de las cuestiones con Longpoint, siendo tan grande y teniendo tanta tradición, es que toda la gente que viene se conoce. Sin embargo, si es la primera vez que vienes, tampoco te vas a sentir como un foráneo, porque como en muchos eventos de HEMA, la gente es muy cálida, te recibe muy bien. Entonces, incluso si van a venir solos, no lo piensen dos veces. Longpoint es una de las mejores opciones que hay para salir a algún evento de HEMA en Estados Unidos. Longpoint 2017 is moving to a new venue in the scenic Inner Harbor in Baltimore, Maryland. We'll have over twice as much space for tournaments and classes. We're looking at having twice as many attendees, more than twice as many competitors in the tournaments. The new venue is also situated amongst a wide variety of restaurants, tourist attractions, the National Aquarium, several historic ships that can be viewed. But what I think is really going to make 2017 different for Longpoint isn't just the scale, it's the way in which we're going to organize the fencers and the fighters. We have some plans that we're putting into place, and while I can't talk about them quite yet, I can say that I think it's going to be quite a bit different from anything that you've seen in a longsword tournament yet.